En las últimas semanas se han acercado a mis redes sociales y a mis diferentes vehículos de comunicación, correo electrónico, la página de Facebook, la página de Twitter, la página de Sexta W, diferentes personas para hacerme denuncias sobre una intervención directa del líder sindical de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, en el conflicto que mantiene en huelga, una ya larga huelga, a la agencia de noticias Notimex, desde hace más de un año prácticamente. Algunas de estas versiones señalan un intento político por parte del líder de los telefonistas de desestabilizar al gobierno del presidente López Obrador a partir de la unificación, escuche usted muy bien esto que me parece muy delicado, la unificación de las luchas sindicales que tiene la agencia de noticias y el propio sindicato de telefonistas. Según estas versiones, Hernández Juárez, que pues ya es un líder pues muy longevo, desde 1976, imagínese usted, prácticamente yo acababa de nacer y él ya era líder sindical y yo pues ya estoy bastante grandecito. Según estas versiones, Hernández Juárez ha intervenido en la huelga de Notimex, aportando recursos económicos, asesoría legal y asesoría jurídica para extender el conflicto, para prolongar el conflicto más allá de lo necesario, pues para intervenir en términos políticos con el gobierno del presidente López Obrador. La pregunta es si esto es cierto. No lo sabemos aún, no lo podemos determinar fehacientemente todavía, por una cuestión muy, muy significativa. La dirigencia vertical del sindicato de telefonistas, que desde hace pues, más de 40 años está ocupada por el mismo hombre, pero además por la opacidad con la que se conduce y prácticamente todos los sindicatos. Una opacidad que tiene que ver con sus recursos, que tiene que ver con sus procedimientos, que tiene que ver con sus procesos de elección y de toma de decisiones, en los que pues prácticamente solo una pequeña cúpula sabe, conoce las entretelas sindicales. No sabemos si esto pueda ser cierto, pero tiene sentido el intento o el posible intento de Hernández Juárez, pues de intentar pues torpedear al gobierno del presidente López Obrador a través del conflicto en Notimex, porque Hernández Juárez, hay que recordarlo muy bien, pues es un adversario declarado del presidente López Obrador, lo ve como enemigo pues a su longevo liderazgo sindical, junto con Romero de Champs, formaba parte de esta vieja camarilla de líderes sindicales eternos en los gremios mexicanos. Es, sin lugar a dudas, el nuevo Fidel Velázquez, esta figura a la que tanto decía repudiar el propio Hernández Juárez, hoy se ha convertido en eso. No le gusta hablar con los medios, esa es una gran diferencia con el viejo jerarca setemista. No le gusta que lo cuestionen, no le gusta rendir cuentas. Y me parece que es significativo este punto. Esta semana le voy a presentar un pequeño fragmento muy interesante y muy delicado de las palabras del líder sindical, las palabras de Hernández Juárez en una asamblea de su organización. Ahí, en este audio que ahora va usted a escuchar, el líder abiertamente expone sus puntos de vista sobre el conflicto de Notimex y algo que me parece muy delicado, lo vincula con el proceso de negociación que el propio sindicato telefonista está llevando a cabo con Telmex, esta empresa propiedad de Carlos Slim. Habla del gobierno, habla de la directora de Notimex, San Juana Martínez, e incluso habla de la directora del periódico La Jornada, Carmen Lira, en palabras que para muchos, al menos para mí, podrían sonar incluso hasta misóginas. Vamos a escucharlo, porque quiero que usted tome la decisión, y también vamos a escucharlo en el contexto que le acabo de dar.
si creo que pudiera querer intervenir al gobierno, precisar la empresa y pedirnos que regresemos a trabajar. Esa puede ser. Otro puede dejar de decir, yo he escuchado decir, no vamos a meter las manos. Eso quiere decir pues, que la empresa se enfrente al conflicto y que asuman la responsabilidad y que nos dejen estallar la huelga. Esa es otra posibilidad. Claro, la otra puede ser, si las condiciones están avanzando para un arreglo, pues a lo mejor una prórroga pequeñita, pero el asunto es que estamos casi en la víspera del proceso electoral más grande de toda nuestra historia. Y un conflicto de esta magnitud en esta red, en esta empresa, puede poner muy nervioso al gobierno y eso puede llevarlo a tomar decisiones pues que a nosotros no nos gustaría. Pero yo me siento inclinado a pensar que el gobierno va a dejar, o sea, podría imaginarme que ustedes deben saber, por ejemplo, que el conflicto de nuestros compañeros de Notimex no ha dejado literalmente, yo pienso que realmente los van por cansancio, han sacado fuerzas de flaqueza y han aguantado ya más de un año en la huelga de Notimex, como la directora de Notimex es comadre de la directora de la jornada de Carmen Díaz, y además parece que son bien vistos por el gobierno, por el presidente. Es uno de los periódicos que más dinero ha recibido en publicidad. Entonces, todos los órganos descentralizados están tomando la decisión de quitarles el contrato colectivo a los trabajadores y pasarlos al apartado B y quitarles el derecho de huelga y su contratación colectiva. El ambiente en algunos casos en el sector laboral está muy, muy difícil. Es decir, las condiciones no van a ser fáciles si decidimos ir a un conflicto como este, pero puedo insistir. Dificultades no van a faltar, no vamos a tenerla fácil, pero hay trabajadores que en este país, el 80% de los trabajadores no tienen sindicato para defender. El 80% de los contratos son contratos de protección patronal. La mayoría de los trabajadores de este país, ya quisieran un sindicato como este, ya quisieran un contrato como este, están luchando para lograr, apenas están en la etapa de conseguir un derecho como el nuestro, un contrato como el nuestro. Y no les importa el tiempo, ellos no van a dejar de insistir luchando para lograr, y nosotros que lo tenemos, me parece que no deberíamos de ninguna manera aceptar que nos pasen por encima con un derecho tan fundamental como este. Y bueno, como les digo, no es fácil, no sé por qué no me lavo en la espina que precisamente en estos días saquen una foto del presidente Juan Carlos Slim en su rancho. ¿Saben cómo se llama su rancho? No sé qué podemos hacer allá, pero no me da buena espina, pero bueno, pues con eso hay que trabajar, no podemos inventar la realidad nosotros, así es como se presenta. Y entonces, pues yo lo que quería era dejarles a ustedes que lo reflexionaran, que lo pensaran, y que pudiéramos concentrarnos en las propuestas que salgan de aquí. ¿Qué le parece? ¿Está Francisco Hernández Juárez jugando con fuego? ¿Pretende enfrentarse al gobierno del presidente López Obrador a través de un conflicto coordinado del sindicato de Notimex y el sindicato de telefonistas de la República Mexicana? ¿Usted qué entendió de este audio? Está el líder, el viejo líder sindical, el eterno líder sindical telefonista, hablando de profundizar el conflicto en la agencia
en esta época electoral para obligar al gobierno a negociar contratos o para obligar al gobierno a sentarse, a discutir en otros términos. Me parece que las cuestiones aquí son solo preguntas. Yo abiertamente ofrezco a Francisco Hernández Juárez el espacio para responderlas. Estoy casi seguro, porque lo conozco desde hace más de 25 años, que no va a hablar. Pero también estoy seguro de que seguramente, muy seguramente, pues va a enojarse cuando demos a conocer algunos documentos que también me hicieron llegar a este espacio, algunas personas, pues integrantes de la empresa. No los doy a conocer hoy porque a Radar y a Rompeviento los rige una ética, la ética de comprobar fehacientemente que los documentos son veraces, que los documentos son auténticos. Y así como verificamos la autenticidad de este audio y de otros que nos han llegado y que tenemos ahí a disposición para las próximas emisiones, pues estamos verificando la autenticidad de los documentos para poder dárselos a conocer. Me parece que es muy importante obligar al líder sindical telefonista a romper ese silencio ominoso que durante mucho tiempo ha mantenido en torno de este conflicto que lo involucra directamente, como acabamos de escuchar en este audio. Me parece que el trabajo que a nosotros nos corresponde como periodistas es mostrarle a ustedes las diferentes versiones que puede haber en torno de un asunto. En este espacio ha hablado la directora de Notimex, San Juana Martínez, en entrevistas en las cuales he dejado que exponga sus puntos de vista, que exponga sus consideraciones, sin importunarla, sin atacarla, sin erigirme en juez. En este mismo espacio ha hablado la líder sindical, Adriana Urrea, sin cuestionarla, sin acosarla, sin agredirla, dejando que hable y que exponga sus consideraciones libremente. Y también en este espacio han hablado trabajadores de la redacción de Notimex, han manifestado sus inconformidades con la agencia y con las directivas en exactamente las mismas condiciones. Me parece que ese es el papel que tenemos que cumplir. Y hoy que presento este audio, que ha sido verificado, que tuvo lugar, que son las palabras expresas del líder sindical Francisco Hernández Juárez, la pregunta es, ¿está intentando dinamitar al gobierno del presidente López Obrador, vinculando al sindicato telefonista con el sindicato de la agencia de noticias Notimex en un conflicto más grande en una época electoral? No me extrañaría de Francisco Hernández Juárez, déjeme decírselo, esa es mi opinión personal. No me extrañaría porque lo conozco. Durante muchos años cubrí el sector obrero y sé perfectamente cómo se las gastan los líderes eternos como él. Las preguntas ahí están, los elementos ahí están. Valore usted, vuelva a escuchar el audio y por favor opine sobre este asunto. Me parece que es muy importante identificar qué está haciendo quién en un conflicto como este tan complejo de la agencia Notimex, pero también en un momento tan complejo como el que estamos viviendo hoy en México, de cara a la elección intermedia fundamental, vital para nuestra democracia, como es la del próximo 6 de junio. Está jugando con fuego Francisco Hernández Juárez. Vamos a seguir en el tema. Le invito la próxima semana a sintonizarnos aquí en Radar. Vamos a darle a conocer algunos documentos sobre la participación, presunta participación del sindicato en el financiamiento a la huelga de Notimex.